Señor, en esta mañana, prepara, Señor, para lo que tú nos vas a dar, para lo que tú vas a decir a nuestros corazones. Espíritu Santo, seas tú moviéndote, Señor, en esta mañana. Queremos agradecerte, queremos alabarte, Señor, queremos adorarte en esta mañana. Oh, Sharabakaya, Rabaya Masaya. Disponga sus corazones, disponga su mente, disponga todo su ser para la adoración, para alabanza, para darle la honra y la gloria a quien se merece, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor, que seas tú, que podamos percibirte, Señor, en esta mañana, Señor, y todos los días de nuestra vida. Señor, te agradecemos, Señor, seas tú tocando, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama
Él te ama, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tu amor es grande. Tu amor por mí es grande. Tu amor es grande. Tu amor por mí es grande. Tu amor es grande. Tu amor por mí es grande. Tu amor es grande. Tu amor por mí es grande. Tu amor es grande. Tu amor por mí es grande. Tu amor es grande. Tu amor por mí es grande. Tu amor es grande.
Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu infinito amor por nosotros, Señor. El día de hoy simplemente respondemos a tu amor, Señor Jesús. No entendemos cuán profundo y tan alto es tu amor por nosotros, Padre, pero simplemente el día de hoy respondemos a ese amor. Gracias porque, aunque no nos sintamos merecedores de ese amor, piensas que somos dignos de ese amor, Padre Santo. Y el día de hoy que estás en acuerdo de que tú eres digna de ser amado, tú eres digna de ser amada. Y que no importa por la situación que tú puedas estar pasando, siempre recuerda esta canción, que el amor de Dios por ti es grande, que no hay principio, no hay fin, es grande. Gracias Jesús, gracias, gracias. Oh, derrama tu amor, hoy 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 derrama tu amor. Tu amor es grande, 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 tu amor es grande. Tu amor por mí es grande. Tu amor es grande. Tu amor por mí es grande. Tu amor es grande. Porque esto nos recuerda que el amor de Dios es grande y Él nos ama primero, dice la palabra. Y en este tiempo yo lo que he estado viendo es la parte del oído, en el campo espiritual, en el campo del alma. Y es tan importante nosotros poder hablar y decir las cosas del Señor, porque usted sabe que en la parte humana o en la parte del cuerpo nosotros oímos con esta parte que se llama oído, pero en la parte de la imaginación o en la parte del alma nosotros se llama memoria, y en la parte del espíritu se llama reverencia. Cuando usted escucha y recuerda que la palabra le dice que Dios le ama, usted está trayendo a memoria las cosas que Dios está haciendo por su vida y que ha hecho, y las cosas que hará. Pero también cuando eso, ¿sabe qué es lo que produce en nuestro campo del espíritu? Cuando escuchamos la palabra y cuando escuchamos y nos convencemos de que Dios nos ama, tenemos reverencia hacia Él. Porque en la parte de nuestro espíritu, el oído se llama reverencia, y la reverencia es el temor a Dios, es el temor a Jehová, que es la alabanza, que es la adoración, es el respeto, es la honra que le debemos a Dios. Entonces yo quisiera en esta mañana, así mismo, que usted le pueda decir: oh, 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 Tu amor es grande. Tu amor por mí es grande.
Dios nunca va a fallar. Y cuando Dios dice que Él nos ama inmensamente y nos ama con celo eterno, es verdad. Por eso dice amén. En tu amén es realidad, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a amarte, Señor, como tú te mereces, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la connotación de lo que tú has hecho, a enamorarnos más de ti, Señor. Y a decir con convicción y confianza que, Señor, que tu amor es grande hacia nosotros, Señor. Aleluya, porque tú amas a tu pueblo, tú amas a tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque este es el año en que se derramará, Señor, tu amor. Tu gracia, Señor, tu cuidado, tu protección, Señor, tu bendición, Señor. Aleluya, aleluya. Porque cada día tú nos recuerdas de ese amor, Señor. Cada día cuando nos levantamos, Señor, está el sol, está el aire, Señor, está cada una de las cosas que dice que incluso, Señor, tu creación te alaba y da a los cielos, cuentan la gloria de Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, porque nos puede faltar muchas cosas en la parte física, en la parte intelectual, Señor, pero nunca nos va a faltar tu amor, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que nos amas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, Sharabaya. Aleluya. Yo no sé si usted siente en su corazón, usted siente en su ser un gozo que viene solamente de Dios. Aleluya. Puedes estar emproblemado, puedes tal vez tener expectativas no muy buenas de este año, o tal vez las cosas que se están dando no se están dando como tú has pedido, pero no importa, pero tú sabes lo que es real, lo que está el amor de Dios ahí que va a cubrir y va a guardar tu vida. Aleluya. Porque eso es lo único cierto. Dios es verdadero, el amor de Jesús está en nuestras vidas y el Espíritu Santo toque nuestras vidas ahora mismo, saque su problema, ahora mismo, quite su problema, quite el problema de su cabeza, solamente comience a adorarle y alabarle al Señor y decirle, Señor, Señor, tu amor es grande, aleluya, tú me amas, Señor, ya no cuenta cuánto usted le ame, sino el amor de Dios que le ama a usted, aleluya. ¿Sabe? Eso es el Evangelio, el amor que Él nos tiene, aleluya. Aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros no seamos fieles muchas veces, o no hagamos las cosas que Dios, Él nos sigue amando, porque es su naturaleza, aleluya. Y no es un amor pequeño, sino es un amor grande, es un amor inmenso, que nosotros no sabemos. Pero el Señor, Él sí lo sabe y lo conoce. Aleluya, que ese sea su convicción, que ese sea su fortaleza, el amor de Dios, aleluya, que nunca escaseará, que nunca terminará, me dice la palabra, porque el comienzo comenzó amándonos en una eternidad pasada y así mismo nos seguirá amando, aleluya, aleluya, en una eternidad futura, aleluya, oh Sharabahanda, aleluya, aleluya. Ese es tu escudo, ese es tu arma este año, aleluya. El amor de Dios va a ser conforme al propósito de Él, aleluya. Su amor es puro, su amor es santo, ese amor es el que nosotros necesitamos, es el que nos soporta. El amor de Dios es el que no busca lo suyo, sino que busca lo del otro, aleluya. Por eso el Señor nos ama, porque Él busca que bendecirnos y que nosotros podamos cumplir su propósito, aleluya. Aleluya, Señor. Siente el amor de Dios, siente el amor de Dios, pero no solamente sienta, sino que enteramente convencido de que Dios le ama. Tu amor es grande, tu amor por mí es grande, tu amor es grande, tu amor por mí es grande. Déjese abrazarle del Señor, déjese abrazarle a la presencia de Dios, aleluya. Ese Espíritu Santo ahora comienza a infundir aliento, aleluya, oh Sharabaya. Comienza a fortalecernos, aleluya. Yo comienzo a ver ahora un volar de águilas. El Señor me está mostrando águilas. Esta mañana
el Señor va a comenzar a renovar. Y a través de este proceso que vamos a entrar en este nuevo año, el Señor lo único que va a renovar fuerzas. Va a comenzar a enseñarnos a depender netamente de Dios y de sus cosas. Aleluya. Tal vez nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido desanimados. Tal vez nos hemos estado olvidando de las cosas con el Señor. Pero este año Él nos va a renovar y va a poner nuevas fuerzas. Va a poner un nuevo fuego en este año. Y este es el tiempo. Yo solamente le digo, metámonos en las cosas de Dios. Sí, tal vez después de venir de una situación de fin de año, del año anterior, de que cuántas cosas pasaron, entonces se ubicaron un poco. Pero es el tiempo de retomar. Las cosas del Señor están ahí y siempre no han cambiado. Porque dice la palabra que Él no cambia y no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. Y mire lo que dice el Señor, que todos nosotros creemos en Dios. Para Dios nada es imposible. Aleluya. Y este año usted va a decir, sí, son 21 días y tal vez, yo nunca he hecho esto, pero ¿sabe qué? Pídale al Señor que le dé la fortaleza. Y después usted va a ver que usted en el Señor puede. Pero el Señor, a través de ese proceso, Él nos va a poner nuevas fuerzas, va a poner un nuevo plumaje, nos va a poner un nuevo pico, nos va a poner nuevas garras. Que eso habla de algo que es renovado y que salen nuevas fuerzas a enfrentar las situaciones. Aleluya. Usted sabe que el águila es la única ave que vuela sola y vuela siempre contra el viento. Y cuando el viento es mucho más fuerte, dice que el águila se eleva mucho más alto. Porque ¿sabe por qué? Porque él busca siempre el sol de justicia. Aleluya. Nosotros hemos estado ahora volando contra el viento, pero hemos estado buscando el piso donde aterrizar. El Señor dice que son los tiempos de volar y poder buscar las fuerzas en el Hijo, en Jesús. Y este es el tiempo. ¿Y sabe qué es lo que le va a fortalecer a usted? Que Dios le ama. Que el amor de Dios está ahí, en cada instante de su vida, a través de la misericordia y la gracia de Dios. Aleluya, Señor. Venimos en esta mañana, Señor, y te queremos agradecer, Señor, porque tú nos recuerdas de tu gran amor. Y queremos estar convencidos, Señor, de que tú nos amas. ¿Sabe que muchas personas dicen y creen que cuando usted le ama a Dios o le obedece a Dios, Dios le ama así? Sí, es una respuesta, es un detonante de Dios. Pero muchas veces nosotros cuando fallamos, cuando fracasamos, cuando no tenemos fuerzas, Dios nos sigue amando, que no hemos dejado de ser sus hijos. Pero es el tiempo de que el Señor nos está llamando a despertarnos y que nosotros podamos alcanzar nuestro propósito en Él. Es lo que Dios ama en nuestra vida, por lo que el Hijo hizo. Y si Él ya venció, nosotros podemos ser vencedores juntamente con Él. Así que yo le pido en esta mañana que usted le dé gracias, que su mente sea renovada, que su pensamiento y todo lo que el enemigo ha estado hablando a su oído, usted cierre primeramente ese oído espiritual, que no se convierta en el temor o en el miedo, sino que se convierta en el temor de Dios. Y luego en nuestra parte de nuestra alma, que son nuestros sentires, nuestros sentimientos, son todo lo que nosotros podemos percibir. También sea nuestra memoria la que accione y que nos traiga lo que Cristo Jesús hizo en su vida. Cuando fue su primer encuentro con Él, tal vez cuando usted no sabía qué hacer. Y vino el Espíritu Santo y le dijo, es el tiempo de que recibas y abras tu corazón a Cristo Jesús. Tal vez estabas perdido, estabas en necesidad económica, física, tal vez estabas con relaciones rotas y Cristo Jesús fue tu única opción. Pero ¿sabes qué? Ese es el momento en que el Señor entró a tu vida y Él te ama. Él te ama. Y es el amor de Dios el que nos va a fortalecer y es el que nos va a mantener
No cuánto yo le ame, quiero que escuche. No es cuánto tú le amas, sino cuánto Dios te ama. De eso resume el Evangelio. Él nos ama en punto. Muchas veces nosotros nos agobiamos tanto en nuestra relación con Dios porque dice, yo no soy suficiente para amarte. Soy a veces, digo una cosa y no lo hago. Pero el Señor dice, no, yo te amo. Eso es lo que yo puedo percibir, lo que dice el Señor en esta mañana. Y el amor de Dios se va renovando. ¿Sí saben? Dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Las misericordias nos hablan del amor de Dios. Alguien a mí ayer me preguntaba algo y me decía, ¿por qué Dios pone pruebas? Yo decía, Dios no pone pruebas, Dios permite las pruebas para que le podamos percibir a Él en medio de la situación. Porque cuando tú andas en un valle de muerte y de sombra, la palabra dice, no temas porque yo estaré contigo. Eso no es el amor de Dios. Tal vez de frente a las personas fallamos, como padres fallamos, como hijos fallamos, como alumnos o profesores fallamos, tal vez como empresarios, frente a nuestros obreros fallamos, pero el amor de Dios nunca falla. Y sabe que el amor de Dios sigue aumentando. Y nosotros tenemos que humillarnos y decirle gracias, Señor, por lo que tú eres, nuestro Padre. Entonces en esta mañana yo le pido que asimismo esto sea algo para su vida. Que el detonante es que Dios le ama. Y en esta mañana igualmente vamos a ofrendar, vamos a diezmar. Y sabemos que el Señor, pese a que no hagamos las cosas, Él nos sigue amando. Él es tan bueno que incluso nos da para poder bendecirle, entre comillas. ¿Qué podemos nosotros bendecir a Dios? Nada. Solamente Dios nos puede bendecir a nosotros. Esa es la naturaleza del Señor. Por favor. Amén. Buenos días, mis hermanos. Buen y bendecido día domingo, el día en que alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente estamos gozosos hoy día. Me faltan algunas personas que ya mismo han de venir, Dios mediante, y bueno, y ustedes que están viéndonos a través del Zoom. Mis hermanos, gracias le vamos a dar al Señor. Como mi esposo Dino dice, Él nos ama a pesar de todo. A pesar de que no seamos fieles, a veces somos humanos, nos equivocamos, pero Él nos ama profundamente y nos bendice en todos los campos, en todos los campos. Entonces yo lo único que quiero es darle gracias por sus ofrendas, por sus diezmos, por lo que todos damos al Señor, lo poco, lo mucho, nuestro poco tiempo, nuestro mucho tiempo. Yo ahora venía orando con mi hija Nicole y le decía al Señor, danos el querer, el poder y el hacer para glorificarte a ti primero, y de ahí sí vienen las añadiduras, o sea, hacer nuestras cosas bien, nuestro trabajo bien, con nuestra familia bien, pero primero darnos un horario perfecto, correcto, tipo inglés como dicen, ¿no? Para hacer las cosas en el tiempo perfecto, para ser más correctos, pero ante los ojos de mi Padre, que es lo importante, y de ahí todo baja perfecto para el servicio de los seres humanos. Entonces, mis hermanos, siempre pensemos que todo lo que damos, todo lo que entregamos es para el beneficio de otras personas, de la iglesia, que es de Él, no nuestra. Entonces el Señor, Él sabe, yo no quiero sobreabundar en la sobreabundancia de Dios, porque ustedes lo saben y no hay que detenerse mucho en esto, sino saber que estamos aquí 10 de enero, con salud, con vida, con nuestras familias bien. Sí, hemos pasado situaciones difíciles, hemos pasado situaciones lindas también hemos pasado cosas muy bonitas, pero nos damos cuenta que así es, el trigo y la cizaña. Es que si no es mundo, es el trigo y la cizaña. Entonces, mis hermanos, le damos gracias al Señor por todos los tiempos, por todas las cosas, y por todo lo que nos permite darle
devolverle, mejor dicho, ¿sí? Para el servicio, para su obra, para seguir aquí adelante, testificando de su palabra. Eso es, mis hermanos. Entonces bendigo con todo poder de lo alto tus ofrendas, las ofrendas, los diezmos de tu pueblo, Señor, que antes en el Antiguo Testamento lo hacían con tanta ceremonia, con tanta convicción, Señor, pero convicción absoluta. Yo te pido esa convicción del Antiguo Testamento que venga a este tiempo, a este 2021, como lo hacían de verdad, con ceremonia, Señor. Ofrendaban su ganado, ofrendaban sus frutos, ofrendaban su oro, Señor, ofrendaban todo lo que tenían, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, con reverencia. Lo mucho, lo poco, lo hacemos en este momento, Señor, y así lo vamos a hacer de hoy en adelante, Señor, porque sabemos que tú cuidas de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te alabo, te bendigo, Señor, y les bendigo a todos en el nombre de mi Señor, sus manos y sus corazones. Amén y amén. Amén, amén. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú, y así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias, Señor. Así eres tú, Señor. Eres bueno. Aleluya. Dale un aplauso, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Miren, no más apropiado lo que nosotros hemos alabado y hemos cantado en esta mañana del amor de Dios. Y claro, y justamente nosotros habíamos hecho la invitación de que esta mañana, que este domingo íbamos a tener Santa Cena. Pero si nosotros vemos la Santa Cena, ¿qué es? Es el recordatorio del amor de Dios hacia nuestras vidas. Y justamente vamos a hablar de lo que es la Santa Cena, porque nosotros podemos tener una idea de lo que pasó en la Santa Cena, pero vamos a ver los propósitos de la Santa Cena. ¿Qué es lo que conlleva hacer la Santa Cena? ¿Qué es lo que nos recuerda la Santa Cena? Y nos habla de una conmemoración, ¿no es cierto?, la Santa Cena. Nosotros muchas veces entendemos esto tal vez cuando venimos de nuestra herencia, de nuestros padres, de la religiosidad, de la religión. Hablamos de la cena del Señor y hablamos de la Eucaristía y todo eso, donde se habla el pan y el vino, ¿no es cierto? Pero nosotros aquí, cuando venimos a la Escritura, nos enseña que tenemos que conmemorar. ¿Y conmemorar qué quiere decir? Hacer solemnemente memoria o servir para hacer memoria de una persona o acontecimiento, celebrando una ceremonia para recordar a una persona o un acontecimiento. O sea, definitivamente la Santa Cena es lo que nos recuerda y celebramos. No nos recuerda con pesar, sí nos hace ir al comienzo, pero nos proyecta al futuro de lo que nos espera y lo que Dios está haciendo a través de lo que Él hizo con su Hijo Jesucristo. Entonces, es una celebración lo que vamos a tener en esta mañana. ¿Sí? También nos habla de recordar, rememorar, y aquí una parte que me encanta y que dice,
es evocar, celebrar, festejar y enaltecer. A eso se refiere lo que es la Santa Cena. Porque tal vez usted puede esperar una prédica de la Santa Cena, pero nosotros deberíamos primeramente saber qué es la Santa Cena, qué es lo que conmemora la Santa Cena. Y usted va a decir, sí, ya pasó, sí, yo ya sé hasta la saciedad que Cristo murió y pasó, tuvo pesares, Él murió por nosotros. Pero ¿sabe qué? Ese es el principio del amor de Dios. Amén. Y nosotros siempre tenemos que regresar al principio, porque ese es el basamento, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio del Hijo de Dios. Ese es el mensaje. El mensaje muchas veces nosotros lo confundimos con que todo va a estar bien, con que este año va a ser tan exitoso que nuestros hijos van a conquistar cosas, van a tener buenos trabajos, nos va a ir súper bien en todo, no nos vamos a enfermar. Ese no es el mensaje de las buenas nuevas del Señor. Las buenas nuevas, que pese a que todo nos vaya en situaciones que no hemos esperado, el amor de Dios está ahí, porque Cristo Jesús murió por nosotros y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nunca tenemos que olvidarnos de eso. Es el Evangelio de la salvación. Y vamos al Evangelio que nos habla del reino de Dios, que es un Evangelio que si no hay la salvación, no hay el reino de Dios, porque es el principio. Y nosotros vamos a ir a Lucas 22, 15, 20 y vamos a hacer un análisis y un poco de estudio de lo que es la Santa Cena. Y habla de estudio de decir, oh, qué aburrido. No, es importante porque el Señor nos va a seguir dando la connotación de lo que es esto, la Santa Cena. La primera Santa Cena que se llevó a cabo en un lugar alto. Y ya Dios lo tenía planificado porque Él quería compartir. ¿Usted no se ha dado cuenta que Cristo Jesús, una de las cosas donde Él más compartía con la gente es cuando Él partía el pan? Cuando podía usted tener una comunión con Él, podía tener una relación con Él, comunicarse con Él. Él siempre está alrededor de una mesa compartiendo el pan. Pero eso nos habla solamente en la parte física, pero en la parte espiritual Él estaba compartiendo el pan de vida, la palabra de Dios. ¿Y tú qué haces cuando vas a una reunión? Muchas veces compartes y puedes conversar y compartes el pan natural. Pero siempre viene un tiempo en el cual nosotros debemos estar conscientes de nuestra inconsciencia, que tenemos que regresar y comenzar a compartir nuestro principio de fe, que es lo que usted no ha hecho, sino lo que Cristo Jesús está haciendo, hizo por usted. Amén. Y nosotros podemos traer a memoria para que otras personas puedan escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted escucha las cosas de Dios? Traen a memoria y eso le crea a usted en la parte, en la rueda espiritual, en el espíritu que queda reverencia, respeto, honra. Muchas veces nosotros nos somos olvidadizos y sabemos, pero nos olvidamos qué hizo Cristo Jesús o qué hizo Dios primeramente. Amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos los que creen en Él no se pierdan y tengan vida eterna. Y porque no estamos sobre lo mismo y no estamos escuchando eso, nos olvidamos de la honra que necesita, no que necesita, sino que nosotros necesitamos dar al Señor. Y vamos a ir a 22, 15 del 20, y qué es lo que dice. Y antes de eso nosotros vemos cómo el Señor comienza a hacer, antes de que nosotros leamos esto, cómo Él prepara la cena, cómo Él es un hospedador y prepara a lo mínimo, incluso el lugar, lo que iban a compartir. Tiene ya hablado con la persona, le manda a Pedro, le manda a Juan y le dice, mira, la persona que está llevando un cántaro, él solamente tú vas a decir, mire, venimos de parte del Señor, y él ya va a saber qué es lo que va a hacer. Él nunca hizo las cosas, no, se me ocurrió, como muchas veces hacemos nosotros, no, se me ocurre ahorita, hagamos esto y no preparamos. Él siempre tiene ya de antemano hechas las cosas. Él ya tiene su previsión, Él ya tiene preparado. Y entonces aquí, ¿qué es lo que dice la Escritura? En 22, 15, 20.
Jesús les dijo: tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer, pues yo les digo que no volveré a celebrar otra cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado en el reino de Dios. Entonces Jesús tomó una copa, dio gracias a Dios y dijo: tomen esta copa y compártanla todos. Les digo que no volveré a beber vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Entonces Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los apóstoles y dijo: este pan es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio. Ya nos dice recordatorio. Después nos habla y dice: de la misma manera, después de la cena tomó la copa y dijo: esta copa es mi sangre que es derramada por ustedes y establece el nuevo pacto. ¿Se imagina? Cuando nosotros tomamos la cena, nos hace el recuerdo de un nuevo pacto. Y el pacto, ¿quién fue el que hizo el nuevo pacto? El viejo pacto en el Antiguo Testamento, ¿sí? Era un pacto que hizo el Señor con su pueblo. Y el Señor estuvo ahí y cumplió su pacto. Pero qué hermoso cuando viene Cristo Jesús, y esto nos recuerda la Santa Cena, que Él abre el velo del lugar santísimo y hace un nuevo pacto. Y que nosotros podemos entrar en ese nuevo pacto a través de Cristo Jesús. Vemos que es una conmemoración que se ha celebrado a lo largo de los siglos, ¿sí? Nosotros podemos ver que esta parte tal vez lo hemos hecho muy repetitiva, o lo hemos hecho muy mecanizadamente, o como una manera de religiosidad, como una manera de acercarnos a Dios, ¿sí? Pero si nosotros vemos aquí, esto es algo tan importante que esto nos trae a memoria. Nosotros tenemos que entender que lo que hizo el Señor hace más de 2 siglos atrás, 2000 años, no 2 siglos, sino 2 milenios, está vigente hoy. Y nos habla del amor, no del sufrimiento de lo que Él pasó. Sí, eso es doloroso y fue fuerte. Pero el resultante de eso fue el amor de Dios. Lo que le motivó a Él fue el amor hacia sus hijos, hacia el mundo en general. Porque Él no murió específicamente por usted. Él murió por cada uno de los habitantes de la tierra. Pero lo que da el resultante para que lo que valga la pena, lo que hizo Cristo Jesús para cada uno de nosotros, es cuando tomamos la decisión. Y es por eso que es tan importante traer a memoria eso, porque ahí nosotros tenemos reverencia y respeto a lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque si no, como mucha gente, no, una vez al año celebramos la pasión de Cristo y punto. Pero ¿sabe qué? Esto, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, trae a memoria el amor de Dios, lo que dio a su Hijo por nosotros. Y ¿sabe qué? Esto empezó en un aposento alto con Jesús y los discípulos. Continuó durante la época de la iglesia primitiva y es muy apropiada para nuestro principio del año. Esto es muy apropiado, ¿por qué? Porque nos recuerda de una iglesia primitiva. Yo le decía ahora, hace un rato a Nicole, le decía: por favor, Nicole, te voy a dar un tiempito para que tú expliques y digas las cosas sobre el ayuno. ¿Sí? Y me dice: bueno, papá, pero era que me digas para ver qué es lo que yo iba a decir. Le digo: bueno, mijita, di esto. Y justamente ahora lo que dice la iglesia primitiva. ¿Qué le caracterizó a la iglesia primitiva? La pasión por Cristo. El amor de Cristo. Entonces, ¿qué nosotros podemos pedir? ¿Cuál sería el propósito de hacer un ayuno? Sí, a ver, que este año no me coge el COVID. No le digo que no pueda hacerlo, lo puede hacer. O que este año usted sea libre de deudas. O que este año le vaya mejor que el otro año. O que este año en la parte económica, en la parte empresarial, podamos ver mucho más rédito. ¿Sí? Y puede usted hacer eso. O que nuestras relaciones que están quebrantadas sean renovadas. Puede haber muchas motivaciones y pueden ser buenas intenciones. Pero el Señor, ¿qué es lo que, como decía Katia, lo primero en tu oración?
Señor, primeramente tus cosas. Y el Señor se va a ocupar primero de lo que es primero. Y lo que para nosotros lo que es primero, supuestamente muchas veces es nuestra necesidad que tenemos de tener una buena economía, o de tener una buena salud, o de tener éxito en nuestros estudios, o de pasar el año. ¿Sabe qué? Para el Señor, mucho más importante es usted. Mucho más importante es que usted no se pierda. A Él le importa el alma y su espíritu. No quiero decir que no le importen las cosas que usted hace, pero Él es un Dios de principios. ¿Qué dice primeramente? Busca el reino de Dios y su justicia, y todos vendrán por Él. ¿Qué va a buscar Dios en usted? La justicia de Él en usted. La verdad de Él en usted. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que dejar este panorama abierto para lo que quiera hacer el Señor a través del ayuno. Porque yo tal vez puedo decirle, Señor, yo lo que a mí me hace falta en el ayuno es ser más comprometido. ¿Sí? Y el Señor dice, sí, es una de las cosas, pero yo voy a trabajar en ti, en que tú tengas más confianza en mí. Y aunque no me veas, tú me sientas. Es así. Porque yo tal vez puedo tener un plan y puedo generar algo y hacerle una lista. Muchas veces nosotros en el ayuno somos como cuando estamos en la Navidad y al Santa Claus, al Papá Noel o al viejo Pascuero, usted coge y le hace a los niños una lista y le dice esto. ¿Sí? Y me voy a portar bien para que tú hagas. Y muchas veces nosotros hacemos eso en el ayuno. Pero ¿sabe qué? El detonante, como yo le decía cuando estábamos ministrando acá, el amor de Dios es incondicional. No tiene condición. El amor de Dios está vigente hoy. Y lo que hizo y lo que nos trae a memoria es esto. Lo que hizo ya Cristo Jesús, y la Santa Cena nos recuerda eso. ¿Y sabe qué? Nosotros vemos aquí cuáles son los símbolos de esta conmemoración. Entonces vamos analizando. ¿Dónde el Señor comienza y hace la Santa Cena? ¿Y con quién hace la Santa Cena? Hace con sus discípulos. ¿Y qué comienza diciendo el Señor? He tenido un deseo de compartir con ustedes, de comer con ustedes, de tener una relación con ustedes. ¿Y en dónde estaba? En un lugar preparado, en un aposento alto. Entonces él estuvo ahí y dijo, yo voy a compartir. ¿Y qué elementos Él comparte? Pan y vino. Y tal vez usted puede ver dentro de lo que nosotros acostumbramos a tener una cena de mucha abundancia, que pavo, que 2, 3 tipos de carne, que unas 2, 3 ensaladas, que 2 tipos de arroz, que luego se toma algo para digerir, que luego, y no conforme con el pastel de la hermana Patti, viene las uvas, las cerezas, y viene la leche nevada, y viene el pay de limón, y todo eso, ¿no es cierto? Y tal vez nosotros vemos aquí que el Señor dice el pan y el vino, y dice, ¿qué tipo de cena es esa? Pero si nosotros vemos que aquí, como dice, los símbolos de esta conmemoración, ¿cuáles son? Es del pan y la copa que representa la sangre de Cristo. Y el pan no es solamente un pan sin levadura, no es un pan así como nosotros vemos allá en el Oriente, o vemos en el Medio Oriente, como comparten ese pan pita bread, o ese pan pita, o ese pan sin levadura, y tal vez lo vemos seco y que se comparten y todo eso. Sí, nosotros aparentemente eso es en el campo natural, pero en el campo espiritual realmente es un banquete. Porque ¿sabe qué? ¿Qué es lo que me dice y me recuerda la palabra en Juan 6:35? ¿Qué es? Y mire, el Señor es tan hermoso que Él pone esto como enseñanza. Primeramente nos hace entender, en la parte física te pone un pan de ambato, un pan riquísimo, un pan cuando recién sale del horno, ¿no es cierto? Es delicioso. ¿Y qué es lo que pasa? Eso abre tus sentidos naturales. Pero el Señor aquí
cuando Él pone y dice, si así es el pan natural, yo soy el pan de vida. El pan natural nos da vida momentáneamente porque volvemos a comerlo al día siguiente. Pero el pan de vida, aquí ¿qué es lo que nos dice? En 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, quien cree en mí nunca tendrá sed. ¿Se imaginan? Ese es el pan, eso es lo que nosotros debemos comer, es el pan. ¿Y cuál es el pan que nosotros comemos cuando nos habla de Jesús, que es el pan de vida? Nos habla de la palabra. Porque muchas veces dice, oh, yo no entiendo la Biblia. La Biblia es súper difícil. Pero cuando el Señor te enseña que Él es el pan de vida y que cada una de estas hojas de la Escritura nos hablan de Jesús, que es el cuerpo, que Él es el pan de vida, que la palabra es Jesús, es diferente. Esto es lo que realmente nos quita el hambre. Pero no estoy hablando del hambre natural, estoy hablando del hambre espiritual, que es mucho más que el hambre natural. Porque usted come un pan, o se come una galleta y ya le engañó al estómago. Pero a la parte espiritual no podemos engañarlo. Y muchos nosotros nos engañamos porque comenzamos a tener otro tipo de filosofías y otro tipo de creencias y comenzamos a buscar el pan espiritual en otras cosas que no es el pan de vida, que es Cristo Jesús. Y esto nos recuerda a la Santa Cena, que tenemos que ir y rememorar, y que el pan de vida es Cristo Jesús, y necesitamos alimentarnos para no poder nuevamente volver a tener hambre y ni tampoco sed. Son las dos cosas básicas. Usted sabe cuánto tiempo un hombre o una mujer, un ser humano específicamente, puede vivir sin comer. No le estoy tomando lección, ni mucho menos. Yo alguna vez, perdón, ¿cuánto? No, unas 3 semanas. No, sin comer no puede durar más de unos 10 días, pongámoslo, ¿no? Después podemos ir a ver, consulta en Google, ahorita no se meta. Ese no es el punto. Y después, exactamente, de las capacidades que tenga, del depósito que él tenga. Entonces, mientras más uno es más llenito, tiene más capacidad de sobrevivencia. Pero a la larga, como dice la Escritura, te vas a morir. ¿Sí? Ahora en la parte de la sed, hambre y sed. La sed sin agua, 7 días. 7 días. No. Bueno, a los 5, sí. Bueno, pero eso no le digo, porque usted puede ver que también muchas de las personas que han quedado atrapadas han buscado mecanismos y han tomado sus propias líquidos, ¿no es cierto? Pero aquí lo que se refiere es que nosotros, como seres humanos y como seres espirituales, necesitamos tanto en la parte natural como en la espiritual, pero aún más en la espiritual. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos en una batalla. Usted no se da cuenta. Tal vez nosotros estemos, mientras sea posible, podamos estar en paz con todos los hermanos. Yo estoy en paz con la hermana Patti, con el hermano Nicanor, con la hermana Elenita, con la hermana Zeneida, bueno, con todos los hermanos. Y bienvenido, por hecho, todos los hermanos estamos ahora y vamos a compartir la Santa Cena. Pero no sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Yo puedo estar en paz con ustedes, pero ¿con quién no estamos en paz? No, con Jesús estamos en paz, pero ¿con quién no estamos en paz? Satanás, con sus legiones. Ellos están tratando de hacer cosas de nuestra vida. Y que nosotros, como parte de ese, para estar fortalecidos, no solamente es esgrimir la palabra de Dios, necesitamos alimentarnos, necesitamos tomar esas aguas. ¿Y qué nos dice aquí? Que es de la copa de la sangre de Cristo, esos elementos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Son dos cosas que simbolizan la Santa Cena. Hay dos elementos que son súper importantes, que es el pan, que es Jesús, y la copa de vino, que representa su sangre preciosa.
Entonces comience usted a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo cuando dice que conmemoremos o traigamos a memoria lo que hizo Cristo Jesús. Nosotros vemos tal vez un cordero inmolado, vemos a un Cristo Jesús, pero es mucho más que eso. Si no es que tenemos que alimentarnos, tenemos que comer de Jesús a través de su palabra y tenemos que utilizar la sangre de Cristo. Aleluya, porque es poderosa. Porque nosotros hemos hecho muchas veces un cliché. La sangre de Cristo, cúbreme con tu sangre y todo, y no tenemos la connotación de la sangre. La sangre es mucho más poderosa de la que usted cree. ¿Sí? Y claro, usted me puede decir, como escuchaba, me decía, sí, yo me cubro con la sangre. Sí, perfecto. Pero la sangre es mucho más que protección. La sangre de Cristo es su vida espiritual. Nosotros muchas veces cogemos a la sangre. Ahora yo entro a este lado, pues estoy cubierto, no tengo problemas, entro sin la sangre. Pero ya veo un poco de peligro y ahí sí me cubro con la sangre. Mire, la sangre es vida. En la sangre hay vida. Y en la sangre de Cristo hay la vida espiritual que nosotros necesitamos. Entonces eso es la simbología que nos dice el Señor. Estos son los elementos que ustedes necesitan, y tal vez nosotros en la parte natural vamos a tener pan y vamos a tener jugo de uva. Y hay muchas personas que celebran con vino. Pero lo que nosotros debemos hacer, sí, pero celebra con vino una copita nomás, mi hermana Pati. Me saca los ojos, dice, no, de eso, no, una copita, o sea, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pero como simbología. Simbología es un símbolo, es algo, es un símil. Entonces nosotros, ¿qué hacemos aquí? Recordamos que por esos elementos nuestra vida espiritual tiene sentido. Y conmemoramos y traemos a memoria lo que ya pasó hace miles de años atrás y está vigente ahora. Y traemos ese tiempo. ¿Y saben qué es lo que traemos en ese tiempo? La victoria de Cristo Jesús. A través en contra de nuestro pecado. Él venció nuestro pecado, Él tomó nuestro lugar. Pero Él también dice que exhibió a las huestes de maldad y las puso en vergüenza. Y ¿sabes qué? Eso es lo que el Señor nos quiere recordar. Que con su sangre preciosa nadie nos puede tocar. Y ¿sabe que yo le pedí al Señor esta semana? Le decía, Señor, dame una palabra. ¿Qué necesitamos? No que necesita la gente escuchar, necesitamos, yo también necesito escuchar las cosas de Dios, porque eso va a activar mi memoria en el campo del alma, y voy a recordar qué es lo que hizo Cristo Jesús, y lo que hizo Cristo Jesús hará que mi espíritu tenga reverencia, tenga temor, tenga respeto, tenga honra, tenga veneración a lo que hizo el Padre. El temor a Dios, el principio de la sabiduría. Entonces, ahí tenemos nosotros que entender. Y es por eso que es importante. Y ahorita tal vez usted me va a decir, y yo le decía, Señor, dame algo. Y yo mientras conversaba con un profesor, con un amigo, le decía, ¿sabe qué? No, y se me venía el profeta Balaam y Balac. Y claro, y la clave de este Balaam y Balac es que Balac nos habla del mundo, nos habla del enemigo que está en contra de nosotros, pero nos habla de Balaam también, de que es del pueblo de Dios, que es un profeta que está inmiscuido en las cosas de Dios, pero es utilizado para sus propios bienes, para sus propios fines y para los bienes de otro. Pero ahí es donde viene, cuando usted es bendecido por pueblo de Dios, nadie le puede maldecir. Y esto nos está hablando porque usted es marcado con la sangre de Cristo. Tal vez usted no pueda ver, no tenga la connotación, pero el ambiente espiritual, ¿sabe lo que le hace a usted acepto a Dios, al Padre, al trono de misericordia y la gracia? Es la sangre de Cristo. Y el Padre no nos ve como somos nosotros. ¿Sabe por qué? No porque Él no pueda, Él es Dios y Él sabe, conoce, pero primeramente Él ve la sangre de su amado Hijo.
Entonces nuestra sangre no es solamente para cubrirnos de las cosas, ay, que nos vienen. Ay, viene esta persona y me cubro con la sangre de Cristo. No. Tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Y esa es la conmemoración, traer a memoria. No solamente de vez en cuando. Ay, el hermano Dino no hace Santa Cena. Muy seguido. Una vez por mes y a veces... No, por año no. Bueno, ahora ha tocado, sí. Por año. Pero, como hablábamos ahí, no sé dónde está la hermana Nancy. Hablábamos ahorita, ya le están echando la culpa al pastor. Y cuando es su obligación, traer a memoria, personalmente. Yo hablaba con alguien, Dios es personal. No es Dios de un grupo. No es Dios solamente de un pueblo, de naciones. Es un Dios mío. Y tú tienes que hablar. ¿No se acuerda qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios mío y Dios de mis hijos. Lindo es decir Dios del pueblo, o sea, qué lindo. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tienes estos símiles y tienes estos símbolos y estás consciente porque traes la memoria, tienes el respeto de saber que Él es tu Dios. Entonces tú dices de aquí el pan de vida y la sangre de Cristo. ¿Qué conmemoramos? ¿Qué podemos decir que conmemoramos cuando hacemos la Santa Cena? Conmemorar, ya le decía, traer nuevamente los grandes acontecimientos o el gran personaje. ¿Sí? Y nosotros vemos que en la Santa Cena se conmemora la salvación gratuita. Es gratis. No es por obras. No es por lo que tú haces más obra social o porque das más, o porque ofrendas más, o porque diezmas más, o porque vienes más tiempo a la iglesia, o porque estás más pendiente de tu familia y porque haces todas las cosas. No, tú no te ganaste la salvación por tus obras, sino solamente fue la misericordia de Dios y la gracia de Dios, una salvación gratuita. El mensaje de la Santa Cena es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Dígame qué es el Evangelio. Las buenas nuevas. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 3, 4 y va a ver qué es el Evangelio. No se pierda esto porque estamos dándonos cuenta qué es la Santa Cena. Usted muchas veces solamente ha ido a la Santa Cena y ha participado de los elementos. Y pese a que ha participado, no tiene la connotación de lo que es la Santa Cena. Y ahora esta mañana estamos estudiando y estamos viendo qué es la Santa Cena para que usted pueda saber y entender. Entendimiento y conocimiento para que pueda ser prudente de hacer las cosas, de traer a memoria y tener temor al Señor. Tenemos 1 Corintios 15, 3 y 4. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. Ese es el mensaje. Es lo que nosotros tenemos. Nosotros muchas veces creemos que es mucho más. Y se trata de nosotros. No, se trata del mensaje del Hijo de Dios. Se trata de Cristo Jesús, de lo que hizo. Que Él murió por nosotros. Fue entregado por nosotros. Él fue a la cruz. Él murió. Tomó nuestro lugar. Y no conforme con que murió, Él resucitó. Y está vivo. Y acuérdese que ese es el mensaje que usted tiene que llevar. No es del mensaje positivo. No es del mensaje de que viene algo nuevo. No, es vigente. El mensaje de Cristo es lo que hizo Cristo Jesús por ti. Lo que hizo por mí. Que Él murió, pero Él tomó mi lugar con un propósito. Que a mí me correspondía estar en la cruz. Ahí por mis pecados, por lo que yo cometí. Y usted va a decir, no, pero yo no nacía.
Pero tú ya estabas en los lomos del Padre. Tú ya estabas en una eternidad pasada y tal vez no me entiendas, pero ya existías. Y tú ya le conocías al Señor. Ahorita no lo entiendes porque eso está vedado, pero un día vas a poder entenderlo. Pero ya no, tal vez ni siquiera ya no quisieras entenderlo porque vas a estar al frente del Señor de señores y el Rey de reyes. Y solo vas a tener ganas de adorarlo, de alabarlo, de saber las cosas. Se competen a Él, no a nosotros. Entonces, nosotros aquí vemos, cuando decimos y comunicamos, mi testimonio, su testimonio. Su testimonio se traduce a lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que Él fue a la muerte y tomó tu lugar. Y si tú no entiendes eso, pues dile que el Espíritu Santo te lleve a entender y tengas un bautismo en el Calvario. Cuando tú entiendes lo que Él hizo y lo que dice la Escritura, que tú no fuiste rescatado ni por oro ni con plata, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús, tú vas a comenzar a entender y vas a irte así 2000 años atrás y vas a entender, y el Señor te va a llevar. Si un día tú lo haces, el Señor, dile: Señor, llévame a la cruz del Calvario, llévame cuando tú estabas ahí sangrante, Señor, y que tú tomaste mi lugar, tú cogiste mi lugar, el que a mí me correspondía, Señor. ¿Y por qué hiciste esto por mí? Y Él va a decir: porque yo te amé. Y no solamente te amé, te he amado. Y eso es un presente perfecto en la conjugación, que viene de antaño, viene del pasado, pero que no se termina todavía. Y Él nos sigue amando. Alguien me decía a mí: siempre tenemos que tener el bautismo del Calvario. No solamente la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, es el principio cuando usted tiene la verdadera connotación de lo que Cristo hizo. Y usted valora y usted honra lo que Cristo hizo. Y honra y alaba la sangre de Cristo, glorifica la sangre de Cristo. Es ese símbolo que vamos a recordar ahora. Pero no es solamente que recordemos ahora, sino que eso está vigente, la sangre de Cristo, que nos cubre de todo, que nos limpia de todo. ¿No es cierto? Entonces, el Evangelio ofrece salvación gratuita a los pecadores. Acuérdense lo que es el Evangelio. Sí, son buenas nuevas, pero el Evangelio es la pasión de Cristo Jesús. Y bien puesto, la pasión de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es la pasión de Cristo Jesús? Él le amó. Él fue a la cruz por usted. Él murió por usted. Él sufrió por usted. Y Él resucitó por usted. Él es un apasionado suyo. Entonces la pasión a mí me habla más que sufrimiento, me habla del amor inmenso de Jesús hacia mi persona. Y eso me recuerda y me hace honrarle mucho más y venerarle mucho más, respetarle mucho más. ¿Sí? El Evangelio proclama la fe en Cristo como la única forma de ser salvo. Qué hermoso que es la Santa Cena, porque nos recuerda la manera de evangelizar. Nos recuerda el propósito de Cristo Jesús. Nos recuerda y nos llama a memoria lo que nosotros debemos hacer y lo que Él hizo con nosotros. ¿Y qué es lo que dice? Es el único camino, ¿o no? Ahora estamos en un tiempo que estamos viviendo tiempos difíciles. Vientos soplan, vientos de confusión. Viene un ecumenismo. Viene, dice, todos los caminos o todos los ríos te llevan al mar, y asimismo todas las religiones te llevan a Dios. Eso es lo que se está hablando y eso es lo que se está diciendo, y la gente está escuchando. Y acuérdese, lo que usted escucha, eso es. Entonces tienes que comenzar a escuchar la palabra de Dios para que tú seas un hijo conforme a la Escritura. Y que estés precavido de lo que está pasando. Entonces, ¿qué dice el ecumenismo? No importa de que si tú eres de cualquier religión, total, va el mismo Dios.
Anda la Escritura y vamos a ir a 1 Timoteo 2, 5, 6 y qué es lo que dice. Son estas cosas en las cuales tú tienes que ir anotando, porque esa es tu pauta, es tu ruta, es tu hoja de ruta para ser un evangelista, para ser una persona que lleve las buenas nuevas, el mensaje de Cristo Jesús, para que lo presentes como un obrero bien aprobado y que no tengas de qué avergonzarte y que seas un pescador de hombres para la honra y la gloria de Dios. ¡Aleluya! Porque tú dices, yo no tengo ese don. Yo no, yo tengo otros dones. Yo atiendo a la gente. Yo tengo el don de la hospitalidad, el don de la palabra. Y el Señor dice, pescadores de hombres. Amén. Boga mar adentro. No es una opción, no es un don, es una proclamación. Tenemos que confesar un Cristo Jesús en nuestras vidas para que otros conozcan, porque el pueblo está pereciendo. Y dice, ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? Tú eres un predicador en potencia. ¿Sabes qué? Lo que no has hecho es no compartir, nada más. Y cuando el Señor nos enseña que el compartir, Él amaba el compartir. Solamente tú estás comiendo el pan de vida, pero no estás compartiendo el pan de vida. Te estás solamente llenando. Y acuérdate que el maná era diario y tenías que coger la porción necesaria. Porque si cogías más, ¿qué pasaba con el maná? Se dañaba. Y cuando el agua está depositada, está en un lugar, ¿qué pasa? Se daña, se pudre. Pero cuando el agua, tú eres un canal del agua, esa agua cada vez por los golpes que va dando en la piedra, se sigue oxigenando más y es mucho más vida para las personas. Entonces el mensaje de Cristo está estancado muchas veces porque el enemigo y tú mismo te has convencido de que tú no eres un portador de la palabra de Dios. Porque yo no sé, no se me queda la palabra. No tiene que quedarse la palabra. Lo que tiene que quedarse y caer a memoria es lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Y cuando tú compartes, eso es tu tesoro. Ese es el principio. ¡Aleluya! Y ahora el propósito de este ayuno, ¿cuál va a ser? Que saque a los predicadores, que saque a los mensajeros en potencia. Aleluya, y que se activen con el poder de Dios. Y que nuestro primer amor, con esa misma pasión que Cristo nos ama, nosotros podamos corresponderle. Nos va a faltar vida para corresponderle. Siempre le vamos a quedar debiendo. Y Él lo sabe. Pero vamos a intentarlo, mis hermanos. Ya no es el condicionante de que si mi esposo, si mi esposa, si es pastor, si el presidente, si la esposa, el pastor, la pastora, los hermanos. No, tú, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes todo. Si yo tengo a Jesús, tengo el Espíritu Santo. Y la palabra ahora nos decía en la mañana cuando hablábamos, tienes el amor de Dios. Es el mejor combustible que puedes tener, más que cualquier cosa. Y están soplando tiempos difíciles. Pero el Señor dice, levántate, tú que brilles con la luz de Cristo. Deja brillar la luz de Cristo. Despertemos. Sí, es el tiempo. Y entonces eso es lo que nos recuerda el Señor. En 1 Timoteo 2, 5, 6, vamos a 1 Timoteo 2, 5, 6. Estas son clases de evangelización. Son palabras. Usted tiene que comenzar a esgrimir la palabra. ¿Se acuerdan los espadachines? Esgrimen la palabra y son certeros. ¿Dónde dan el puntaje cuando usted ve esgrima? ¿Dónde son los puntajes más? En el corazón. Y tienen señalados. Y mire ese deporte olímpico. No es que usted le puede pinchar en el estómago, en el brazo, no califica. ¡Pum! Le dan en el corazón. Buen punto. Usted puede ganar el combate. Y la palabra de Dios es como la espada del Espíritu que va al corazón
y discierne nuestro corazón y basta nuestros pensamientos. Y vas a saber, no, qué es lo que tiene el corazón de la hermana Katia. Uy, ¿qué tiene? No, mi corazón. ¿Qué tiene mi corazón? No se trata de usted, se trata de mí. Punto. Y Señor, ¿qué es lo que tú puedes hacer en mi corazón? ¿Sí? Entonces vamos a ir a 1 Timoteo 5, 2, 5, 6. Mire lo que dice acá. Existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo. Ahí está. Existe un solo Dios y hay un solo camino entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, logró, conquistó la paz mía para con Dios. Eso es lo primero, tener paz para con Dios. Nosotros andamos buscando paz y amor con todo el mundo. Hubo un tiempo tan diferente, hubo un tiempo de los años 70 o 60 que fue el tiempo del hipismo y que todo era paz y amor, paz y amor. Paz, amor y humo. Sí. Y cuántas cosas, claro. Y el Señor dice, para con Dios. ¿Usted cree que esos hombres? Nosotros somos muchas veces, estamos buscando paz con la gente. Pero esa paz que viene de Dios, no puede haber paz, la paz que nosotros andamos buscando con las personas, si no tenemos primeramente paz para con Dios. Cuando tú tienes paz con Dios, vas a poder manejar la paz con las otras personas. Y ¿sabes qué? Aquí hay una cosa que decía Katia, muchas veces las cosas que nosotros hacemos en Dios nos va a costar. Y tal vez vamos a hacer como decía algo, yo escuchaba algo ayer, decía, es como un jinete que va con su caballo en contra de un ejército. Porque así nos toca. Ahora mañana conversábamos. La mayor parte de la gente que está alrededor nuestra piensa diferente a nosotros. ¿Y sabe por qué piensa diferente a nosotros? Porque nosotros no somos tan diferentes a ellos. Lo que nos hace diferente es esta simbología, la palabra, el pan de vida, la sangre de Cristo, que va renovando nuestra mente, que va renovando nuestro corazón, que va renovando nuestro ser espiritual. Pero si no, pensaríamos como ellos. Somos tan absurdos, tan malos, tan deficientes como ellos. Pero lo único que nos hace diferentes es el Cristo que ha nacido en nuestro corazón. Que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús. Y eso es lo que hace la diferencia. No nos hace mejores, pero sí nos hace diferentes. Y si tú te crees cuando eres mejor, vas a ver mal a las otras personas. Pero cuando tú dices soy diferente, ¿qué es lo que vas a hacer? Que esas personas también marquen y puedan encontrar esa diferencia en Cristo Jesús. Entonces eres un portador de las buenas nuevas, un portador de lo que hizo del mensaje del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces aquí edificamos para ir a la Nueva Jerusalén. Aquí edificamos para que nosotros podamos pasar y definimos aquí dónde vamos a pasar nuestra eternidad. ¿Sabes qué? Que lo que nos habla la Santa Cena define nuestra eternidad, define nuestro futuro, define lo que va a venir. No define el COVID, no define tus fracasos, no define los impedimentos de muchas veces que se levantan las personas en contra tuya. Lo que define es lo que ya hizo Cristo Jesús. Y lo que define es que si tú crees o no crees. Porque Él ya venció. Solamente tienes que tomarlo. Y esto te recuerda hacer memoria de mí. Cuando nosotros nos recordamos y tomamos los símbolos o tomamos los elementos, nuevamente se activa nuestra transformación y nuestra memoria, ¿sí? En nuestra parte del alma. ¿Y qué es lo que pasa? En la parte del espíritu comenzamos a honrar a Dios por lo que hizo y por lo que nos mandó. Aquí nosotros vamos a ver
¿Las buenas obras no pueden producir salvación o sí? Muchas personas creen que sí. Nosotros también creemos. Ah, no, yo voy a estar todos los días en la casa del Señor. Y eso me garantiza. Yo pensaba así. Muchas veces nosotros creemos que muchas veces, incluso hablando la palabra, estamos. Y acuérdense lo que dice el Señor. ¡Hey! Predicamos en tu nombre. Sacamos demonios en tu nombre. Sanamos en tu nombre. Resucitamos en tu nombre. Señor, hicimos cuántas cosas en tu nombre. ¿Y qué les dice el Señor? Salid de aquí, hacedores de maldad. Nuestras obras, nuevamente. Nuestras obras. Porque nuevamente creemos que estamos haciendo las cosas para Dios. ¿Sí? Los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían las cosas para Dios. Pablo creía que hacía las cosas para Dios, hasta que tuvo que tener un encuentro con Jesús, con su pan, con su sangre. ¿Y qué predicaba Pablo? A un Cristo vivo, que murió pero resucitó. Un Cristo vivo, en fin y al cabo. ¿Sí? Y nosotros vemos aquí en Efesios 2, 8, 9, vamos a ir a Efesios. Esto le ayuda también a saber dónde están los libros, ¿no? Y que su Biblia se comience a mover. Efesios 2, 8, 9. Verán lo que dice la Escritura. Y usted ya lo haber escuchado, ya de haber leído, y dice, sabe la saciedad, ya lo sabe, quiere saber otras cosas, pero este es el fundamento. Mire lo que dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe, como decía la hermana. Sin fe nadie agrada a Dios. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Más claro no habla la Escritura. No es por lo que tú eres, no es por lo que tú haces, es por lo que es Dios. Porque Él te ama sin condicionamiento. Y el enemigo te ha hecho comenzar, no, tú no eres suficientemente bueno. Dios te odia. Jesús te odia. Eso viene el enemigo y te habla. Pero si tú estuvieras escuchando la palabra, leyendo la palabra, tenías revelación a tu vida. Como dice aquí, yo solamente fui salvo gracias a la generosidad de mi Padre Celestial. Dios es generoso. Y ser generoso quiere decir que eres más de la cuenta. No tienes medida. No es que dice, le voy a dar esto, solo un poquito ya. No, Dios es mucho más generoso para darnos más de lo que nosotros pedimos o entendemos. ¿Qué más generoso va a dar su Hijo? ¿Qué más generoso darnos su Espíritu Santo? ¿Qué más generoso que después de haberle fallado, seguimos siendo sus amigos? Entonces, es lo que vemos. La Santa Cena nos lleva al regreso a la cruz, ¿o no? Nuevamente, el principio, el fundamento, el caballo de la fe, lo que hizo Cristo Jesús. La Santa Cena conmemora un perdón completo, no es a medias. Te perdoné la mitad nomás, por eso me acuerdo solamente la mitad de lo que me hiciste. Un perdón completo. Se quedó sepultado, mandó al mar del olvido, a sus espaldas. Y porque mandó mi pecado al mar del olvido, ahora yo nado ¿en dónde? En un mar de la gratitud. Pero a veces estamos solamente a la orilla del mar de la gratitud y no nos metemos a las aguas, porque no somos suficientemente gratos por lo que Cristo Jesús hizo. Ya lo hizo todo, nos perdonó todo, pero nosotros queremos más. Acuérdese que lo que nos va a dar más es por la generosidad de Dios, y nos va a dar mucho más de lo que nosotros le pidamos. La Santa Cena conmemora el perdón completo. Piense quién estuvieron en el aposento alto. Yo solamente vamos a ir rapidito en esto ya para tomar la Santa Cena. ¿Quién estuvo en el aposento en la primera Santa Cena? Sí,
Pero ¿sabe quién? Vamos aquí a desglosar un poquito. Estuvo Pedro. Pedro le negó 3 veces. Estuvo Tomás. ¿Quién dudaría de la resurrección? Estuvieron los fieles que estaban allí y abandonarían a su Señor y huirían. Eso lo dice Marcos 14:50. Usted anótelo y lo va a ver en su casa. ¿Sabe qué? ¿Y quién estuvo ahí? Judas. ¿Quién lo traicionaría y lo entregaría? ¿Sí? Y luego nosotros vemos, aquí en este estudio decía, estos pusilánimes. ¿Sabe lo que quiere decir pusilánimes? Exactamente, personas que muestran poco ánimo y falta de valor para emprender acciones de enfrentándose a peligros o dificultades o soportar desgracias. ¿Sí? Esos eran, y a veces nosotros somos así, personas que queremos evitar conflictos, queremos evitar situaciones para que haya paz, pero ¿a costa de qué? A costa de Jesucristo, a costa de claudicar nuestros principios, de lo que Dios ha dicho. No, pero para que no se resientan los amigos. No estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Yo me acuerdo cuando vino Cristo Jesús y tocó a la puerta de mi corazón a los 15, 16 años. Yo era una persona pusilánime, ¿sí? Una persona que tenía poco ánimo y falta de valor, porque claudiqué y dije, mis amigos me van a desechar, no me van a invitar a fiestas, no me van a hacer esto y no hacer. Sí, pero ¿sabe qué? Hubo otro tiempo en el cual el Señor tuvo que trabajar en mi vida y ya tuvo que vaciar mi vida y ver que todo lo que me rodeaba no era de apoyo, no era lo que realmente servía, no sabía qué era, pero el Señor me llevó a encontrar lo que yo necesitaba realmente. Y eso me trae en memoria esto y nuevamente me recuerda y me lleva a ese caballo de batalla. ¿Y sabe qué pasó con esa gente? Dice, serían plenamente perdonados. Pedro, Tomás, los otros, porque pese a toda su debilidad, ellos reconocían. Judas ya no pudo, porque dice que él ya fue hecho para el día malo. Pero yo creo que incluso si Judas se hubiera arrepentido, no hubiera estado remordido y no hubiera tomado la justicia de su propia mano, yo creo que el Señor sí lo hubiera perdonado. Eso ya no sé usted si lo ha pensado, yo lo he pensado así, porque me dice la Escritura que es un amor que no tiene dimensión. Pedro sería perdonado y se convertiría en el vocero de la iglesia. Tomás, después de una semana de vacilación, ¿qué es lo que dijo? Señor mío y Dios mío. Y estos discípulos se convirtieron en el núcleo de la iglesia dinámica primitiva. Se apasionaron por Jesucristo y revolucionaron esa época. Y sabe, gracias a esa época, todavía tenemos esa revolución ahora. Solamente tenemos que encendernos nuevamente en esto. Y es apropiado que esta mañana nosotros tomemos esos elementos, para que nuevamente venga a memoria lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y nosotros honremos ese sacrificio. Y cuando tú honras, vives conforme a lo que tú das de esa valía. Si te consideras un hijo de Dios, yo muchas veces he podido estar en ministraciones y el Señor me ha hablado, me ha dicho, tú te consideras un hijo de Dios, pues comienza a vivir como uno pleno. Y es así, no es que me está diciendo no vives así, sino siempre hay más para vivir en las cosas del Señor. Vivir a cabalidad, ser un hijo de Dios. Entonces, nosotros vemos aquí que en la Santa Cena nos recuerda que todos nosotros podemos recibir el perdón total. Nadie ni nada puede tener ningún registro en contra de aquellos lavados por la sangre. El enemigo no puede decir una vez que tú fuiste lavado por la sangre de Cristo, el enemigo no te va a decir, no, pero todavía tienes esto. Ya le mandó todos los pecados al mar del olvido, a las espaldas de Dios.
Y Dios ya no ve eso. Y tú le estás pidiendo perdón de tus pecados pasados, de tu juventud, de lo que tú hiciste. Y el Señor dice, ¿de qué me estás hablando? Yo te lavé, ya no tengo registro. Él lo que tiene un registro de memorias, un libro de memorias. Tiene un libro de sacrificios, tiene un libro de vida. Él está escribiendo cada cosa, pero Él está haciendo las cosas. No tiene el libro de lo que tú ya hiciste cuando no estabas en Cristo Jesús. Eso ya se mandó al mar del olvido. ¿Y sabe qué nos recuerda la Santa Cena? Nos recuerda que lo mejor está por venir. ¿Sí sabe? Ya no puedo yo seguir porque vamos a hacer los elementos. Yo no sé si... Por favor. Le voy solamente a decir esto. La Santa Cena nos recuerda que lo mejor está por venir. Nos habla que pasaremos con Cristo en el reino venidero. Seremos llevados para estar con Cristo en el arrebatamiento. Tendremos compañerismo con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Pasaremos tiempo con Él en el cielo. Regresaremos con Cristo para gobernar con Él en su reino. La Santa Cena retrospectivamente nos lleva a la cruz y hacia adelante al regreso de Cristo. La Santa Cena conmemora la transformación de los pecadores en santos listos para el cielo. Y la Santa Cena nos recuerda que lo mejor está aún por venir. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer esta mañana, usted vino tal vez diferente, usted vino con otra connotación, pero ¿qué ha cambiado desde que usted llegó para esta conmemoración? ¿Qué cambiará debido a esta conmemoración? ¿Y cómo proclamará usted las buenas nuevas de esta conmemoración? Nos hace 3 preguntas el Señor. ¿Qué vamos a hacer con esos símbolos, con esos ingredientes, con el Señor? No es solamente tomar, hacer una retrospección, ponernos a cuentas con las personas, ponernos a cuentas con Dios, sino qué es lo que esto produce en mi vida. ¿Qué desafío produce lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que hizo y qué desafío produce en mi vida lo que la iglesia primitiva, lo que Pedro, siendo un pecador como yo, como cualquiera de nosotros, siendo una persona débil, se pasó y se transformó de ser un hombre, una piedra poderosa en el Evangelio? Como un hombre que era dubitativo, que siendo discípulo, Tomás, y que siempre andaba pidiendo muestras, porque tal vez era el abogado. Sí, tal vez era abogado de Tomás. ¿Y sabe por qué? Porque a las pruebas me remito. Él quería tener siempre pruebas. Y tú tal vez eres una persona que siempre le estás diciendo, pruébame esto, Señor, pruébame, a ver si es verdad, si es cierto, y le estás poniendo. Pero ¿sabes qué? Ese mismo hombre que dudaba, vacilaba en las cosas de Dios, fue un hombre tan poderoso que le dijo, Dios mío y Señor mío. Entonces la fe fue absoluta y ya no necesitaba él ver las cosas. Entonces es importante que nosotros entendamos, que usted ahora, como dice la Escritura, que nosotros antes de tomar esta cena, que podamos hacer una retrospección, que tomemos y nos pongamos a cuentas para no ser culpables de los elementos, del cuerpo ni de la sangre de Cristo. Y ser culpables, ¿sabe qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros podamos ser honrados, que demos la honra verdadera a la sangre y al cuerpo de Cristo. Que no se halle falta en nosotros, que no lo tomemos disipadamente, sino realmente, yo sé que usted sabe lo que está haciendo, pero sabe que siempre hay más que saber. Que el Señor esta mañana le dé no solamente la conformidad de que usted ha tomado el pan y la sangre, sino que esos elementos sirven para otras personas,
para su evangelización y para que Él sea conocido y glorificado por otras personas. Y que todo lo que hay en el cielo venga a la tierra, que tu reino venga y que comience realmente una situación, dice, porque se acuerda lo que pasó allá en la cruz del Calvario, dice que Cristo murió, y dice que cuando Cristo murió, dice que hubo oscuridad, pero en esa oscuridad comenzó a remecerse y comenzó a temblar la tierra. Era porque Cristo estaba venciendo y estaba retumbando los infiernos, aleluya, y estaba Él llevando su carga, nuestro pecado sobre Él, y Él dijo que llevó, y por su sangre preciosa somos sanos, aleluya. Y este es el tiempo que nos trae a memoria. Y si usted esta mañana está enfermo o tiene algo, es el tiempo en que esa sangre de Cristo va a glorificar su vida, aleluya. Yo le pido que se levante, aleluya, traiga a memoria realmente lo que es la vigencia de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene vida espiritual. Y ya tu sangre ya no es la sangre natural, sino es la sangre de ese hombre espiritual que corre la sangre de Cristo Jesús por nuestras venas. Y aleluya. Y en esta mañana, al rato de tomar los alimentos, el alimento, el vino, el cuerpo, el pan de fortaleza, el pan que nos hace fuerte, y esa sangre de Cristo que nos lleva a experimentar el Calvario, que nos lleva a valorar el Calvario, que esta mañana sea un alimento para nuestro cuerpo espiritual. Usted coge el elemento, el pan que es el pan de vida. Levante el pan. Estamos levantando el cuerpo de Cristo. Honremos el cuerpo de Cristo. Pongámonos a cuentas con el Señor. Olvide cualquier situación con las personas.